Los poderosos archivos de Today. Los poderosos archivos de Today, señores míos, abriendo la puerta a una de las historias más tristes y más dolorosos, sobre todo para la gente que gusta de la cultura, el teatro y de divertirse un poco. Señores, uno de los géneros más amables dentro de las artes dramáticas es el teatro musical, y en Cuba ha tenido un arraigo de siglos. Los cubanos somos muy musicales, y si a eso encima le pone un poquito de drama, que también somos dramáticos los cubanos, pues tiene una obra de teatro musical. Durante décadas estuvo en lo que antes fue el Cine Alcázar y que antes fue el Teatro Alhambra. En esa esquina de Consulado de Virtudes estuvo pues enclavado el Teatro Musical de La Habana, que además era la sede de la compañía del mismo nombre. O sea que no era solamente un edificio, no era una institución, es que había pues un grupo teatral para solamente hacer teatro musical. Y cuando estamos hablando de teatro musical, estamos hablando de músicos, bailarines, actores, vestuaristas y todo enfocado solamente en que usted la pasara bien y se divirtiera. Un mal día, el Teatro Musical de La Habana cerró y se convirtió en lo que están viendo ustedes en estos días si tienen la oportunidad de caminar por ahí. Una bola de basura y de escombro cubriendo las paredes de lo que antes fuera uno de los teatros más visitados en la capital cubana. Vamos a recordar a través de sus propios protagonistas y gracias a este material de tesis del Instituto Superior de Arte, cuando lograron entrevistar a los protagonistas del Teatro Musical de La Habana, a Héctor Quintero, a Nicolás Dor, a Melián y a Celia Mirabal, y les preguntaron por qué cerró el bendito teatro. Antes, vamos a escucharlos a ellos y vamos a ver cómo era un día en el Teatro Musical de La Habana, esa institución que ya no existe y que probablemente, señores, no vuelva más. Un día en el Teatro Musical ya me da calor, Tengo que quitarme la corbata, tengo que ponerme de manera informal, porque un día en el teatro musical es un día de mucho trabajo. Era un día muy caliente, de mucho movimiento, de muchas cosas, pero era un día feliz. Los intérpretes, los que iban a darle la cara al público, entraban desde tempranito a clases de canto, algunos, otros a clases de baile, de entrenamiento, otros a clases de actuación y después a una sesión de ensayo. Eso es la mañana. Después hacer una pausa entre 12 y 1 de la tarde y comenzar ensayos de las futuras comedias musicales y repasos a partir de las 4 por ahí de lo que está en escena, de algunas acotaciones, algunas notas de funciones que había que reparar esto, una escena que no salió bien, un detallito. Retirarse a las 7 más o menos a comer una pizza en la esquina y entrar de 7:30 más o menos a maquillarse, algunos por supuesto mucho antes, sobre todo las mujeres, ya no ir a ninguna parte, le traían la pizza, le traían lo que fuera, el refresco, seguir maquillándose y empezar la función, salir a de las 12 de la noche o 12:30 y entrar a las 8 de la mañana. Nos cuenta la amiga Eliana Hernández que María Antonieta actuó en ese teatro. Señores, en el Teatro Musical de La Habana actuó todo el mundo. Mirta Medina se formó en el Teatro Musical de La Habana. Y señores, personas tan conocidas ahora mismo en Cuba como Edith Mazola también comenzó dentro del Teatro Musical de La Habana. Y así podemos estar hablando de los actores, los rostros, las estrellas visibles de este grupo de teatro musical. Estaremos hablando toda la noche, señores, pero vamos a continuar entendiendo qué pasaba en el teatro cuando tenían funciones y mientras estaba abierto, y dejemos que la añoranza de estos, que son además figuras importantísimas de nuestra cultura y que además tuvieron mucho que ver con la dirección del propio teatro, pues nos permita conocer los entresijos de cómo funcionaba ese teatro musical para entender realmente lo que perdimos ahí. La sala grande, que era la sala de los espectáculos enormes, era sorda. Ese era un problema que tenía, le decíamos así, era sorda porque el público no oye. Entonces teníamos que llenar el escenario de tendederas, o sea, micrófonos colgando. O si no querías colgar las tendederas, entonces tenías que poner un actor que fuera a la pata a buscar un micrófono con un cable, porque en ese momento no había inalámbricos, no habían balitas. Aquí trabajamos con unos problemas acústicos muy serios. La orquesta, por ejemplo, sube toda la música hacia el escenario y tapa las voces de los actores, de los cantantes. Había un pequeño espacio, el que yo tenía arriba, como salón de ensayo. Quise acondicionarlo para un teatro musical de otras características,
menos masivas, más experimentales. Lo bautizamos con el nombre de Salón Alhambra. Donde la primera vez tuvimos la suerte que lograra subir en aquel entonces a su inauguración Blanca Becerra, donde Robreño estuvo Enrique Núñez, hubieron grandes figuras y yo inclusive presenté una cosita muy graciosa en aquel momento allí. Y ese espacio funcionaba de martes a jueves, en tanto la sala grande principal, con capacidad para 850 lunetas, funcionaba de viernes a domingo. Y bueno, nos satisface extraordinariamente recordar cómo lográbamos el lleno absoluto en ambos espacios a lo largo de años. Era el que mantenía a los demás grupos existentes, porque era el teatro que más recaudaba. Se trabajaba de una manera incesante, con la vitalidad que da la juventud y que yo, en mi caso personal, ya no podría repetir. Yo no entiendo cómo lográbamos hacer tantas cosas en un día. Señores, la manera de hacerlo es trabajando. Cuando estás arriba del caballo, usted sigue ahí galopando, porque de verdad que se hacían muchas cosas dentro de esa compañía de teatro. Y como está viendo, el día de cualquier persona que perteneciera al grupo de teatro, pues era bastante largo y bastante extenso. Las obras de teatro que se hicieron ahí y que se pusieron en escena son innumerables, señores míos, desde los clásicos hasta obras de teatro que solamente se hacían para ahí. Señores, antes que se cierren los poderosos archivos, hoy les tengo una sorpresa que sé que a más de uno los va a hacer recostarse completamente al respaldar donde nos está viendo, porque estoy seguro que los va a sorprender. Estoy segurísimo. Mucho que ver tiene con este teatro musical de La Habana. El teatro musical, por más que sí, estamos hablando de músicos, de bailarines, de vestuaristas, de escenógrafos, de luminotécnicos, pues lo hacían básicamente, o el rostro más visible eran los actores. Cuando esos actores, que además tienen la experiencia de cantar, bailar, actuar, se dispersan entre otros grupos, ¿dónde están los actores que estuvieron funcionando y que estuvieron dando la cara y siendo los protagonistas de todas esas obras? ¿Dónde están esos actores? Nos los cuentan ellos. Este teatro fue para mí, quizás, el primero fue Martí, pero este fue mi casa. Aprendí que aquellas cosas que yo hacía por intuición y se podían hacer, pero ¿cómo se deben hacer? Aprendí la forma de hacerlas. Y me ha marcado tanto que fíjate que 20 años después de haberse disuelto el musical y de yo estar con un grupo al que me puedo dedicar a hacer teatro dramático nada más, y yo sigo haciendo teatro musical. Esta historia que yo quisiera hacer mía. Esto era el lobby del teatro musical, que sabemos que eso ya existir no debe existir. Quisiera hacer así y apoderarme de ella. Es maravilloso. Será Mario Aguirre. Mira, estando aquí en esta historia, 12 años de mi vida, yo me pregunto, ¿dónde están los artistas del teatro musical? Perdidos. Algunos se fueron del país, otros se han muerto, otros han envejecido. Ya no se puede contar con ellos. Otros se fueron a sus casas. Hay una por ahí que tira las cartas y vive de ello, es cartomántica. Parece que tenía ese don y lo descubrió más que nunca cuando se cerró el teatro musical. Andan diseminados entre otras manifestaciones y el olvido.
decirle a los jóvenes que es un género que exige mucho de ellos en cuanto a técnica. Te repito, hay que actuar, cantar y bailar. Y por lo menos de las 3, 2 de esas manifestaciones, hacerlas bien, aunque la tercera sea un poco un adorno. Lo que es insólito, que en 50 años de revolución a nadie se le había ocurrido que hay que tener un teatro musical igual que tenemos un ballet nacional o un conjunto folclórico nacional. Insisto, tenemos que tener un teatro musical. Mira, lo que hace falta es que acaben de restaurar este teatro, que esto aquí en el centro de Colón es una maravilla. Y tenía un lunar en la barbilla y tenía otro lunar aquí en el hombro. Esto que están viendo es como lucía el interior del teatro en el año 2002, que fue cuando se grabó, 2006, que fue cuando se grabó este documental. Así lucía el interior del teatro musical hace 20 años. ¿Apuestan ustedes a cómo estará luciendo ese teatro ahora mismo? ¿Qué les puedo decir, señores? La amiga Carmen Hernández nos pregunta si en ese teatro se filmó La Bella de la Alhambra. No, La Bella de la Alhambra se filmó en el Teatro Milanés de Pinar del Río. Es donde se grabó, se filmó La Bella de la Alhambra. En el teatro musical se grababan todos los grandes musicales de la época, Pedro Navaja, bueno, todos los musicales que hacíamos allá. Pero al final, ¿por qué cerró el Teatro Musical de La Habana? Aquí lo cuentan. Mucha gente piensa que al haberme ido yo del teatro musical con un grupo de actores, afecté un poco la estabilidad del grupo. Y es como una culpa que me han querido echar que no acepto. Porque mira, conmigo se fueron 3 o 4 figuras del teatro musical, pero la gran mayoría de las figuras del teatro musical se quedaron en el musical. Se quedó el coro, se quedó el cuerpo de baile, se quedó la orquesta. Y se quedaba, cuando yo presenté el proyecto, hasta Héctor estaba al frente del musical todavía. Yo creo mucho en la eficiencia de las cabezas. Cuando hay una cabeza, un liderazgo, depende mucho el resultado de un proyecto. Y hubo un momento en que yo decidí abandonar esa responsabilidad. Creí dejarla en manos de alguien que pudiera continuar aquello. Realmente no fue así. Quizás Héctor asume hasta un error histórico de que cuando él se fue no se quedó la persona idónea al frente. Eso puede ser verdad también, pero nadie salió al paso. Lo cogió la dirección Alicia Bustamante, después lo cogió Nelson Dor, ya cerrado el inmueble, pero bueno, se ensayaba y se trataba de trabajar en otros lugares. ¿Dónde terminó el teatro musical en aquel momento y sus trabajadores? A la calle. Yo no desprecio la calle, pero no hacía falta hacer teatro de calle. Después de Nelson lo soltó y me lo entregó a mí, que estuve 8 años dirigiendo el grupo del teatro musical, ya lo que quedaba, porque muchos se fueron para otros lugares, otros yo los retomé, actores que volvieron a mí, y estuve 8 años hasta el 98, tratando de mantener la cosa del teatro musical contra viento y marea. Aparentemente, el teatro musical cerró por 3 cables pelados que estaban enteipados. Oiga, escuchen esto. 3 tramos de Royal Colt que ya por desgaste llevaban las luces al escenario. O sea, el sistema eléctrico, ¿no? De luces. Y habían sido enteipados porque no habíamos podido conseguir el rollo de Royal Colt que hacía falta, ¿no? Para acá. Y los bomberos vinieron a cerrarnos el teatro. A mí me llegaron en mi época muchas veces los bomberos y yo remediaba el problema o hacía que lo remediaba y continuamos. Mucha negligencia y por mucha incomprensión. Y eso lo sabe todo, el que se quedó y el que se fue y los que lo vemos a distancia y el que se acerca para enterarse de esa historia. Mucha incomprensión, mucho prejuicio también, pero mucha incomprensión de los dirigentes en aquel momento de las artes escénicas con los creadores del musical y por incomprensiones de todo tipo y negligencias en las gestiones para resolver pequeñas tonterías que se pudieron resolver. Lo cerró alguien, sin razón ninguna. Alguien que ya no está entre nosotros. Pero me parece que fue injusto lo que hizo
porque yo pienso que tanto esa persona como muchas de la época, y como actualmente también, son como un poco enemigos del género. Para mucha gente, para estudiosos, para entendidos, para críticos, para especialistas, no sé, es un género superficial, es un género banal, no sé por qué. Porque quizás sí, algún musical puede tener la superficialidad y la banalidad propia de esa, específicamente de eso que se está montando. Pero, por ejemplo, se puede hacer Los Miserables en teatro musical y es una novela de Víctor Hugo. Pero pecamos de intelectuales porque el teatro, la metatranca, tenía que ser el mejor teatro, un teatro que no se entendiera casi nada, pero mientras los actores se retorcieran más, gritaran y no dijeran ningún texto, porque no tienen dicción ni para decirlo, pues entonces era un teatro más complejo, más interesante, más intelectualoide, diría yo. Y esas cosas, por supuesto, el teatro musical no es intelectualoide. El género musical, por lo general, es un género de alegría. Pero no siempre tampoco. Lo que nosotros hacíamos tenía que ver con lo festivo. Pero ¿y si así fuera? ¿Por qué no? Qué cosa más hermosa que poder darle al ser humano, que en este caso acude como espectador a un espectáculo, darle alegría, felicidad. Qué cosa mejor que darle al ser humano alegría y felicidad. Así es, señores, pero justamente como lo que daba era alegría y felicidad, se lo echaron. Una de las caras más reconocidas, una de las estrellas, una de las protagonistas del teatro musical en Cuba, ya no está en Cuba. Y les confieso, no sé si todavía está entre nosotros. Pero la señora Moraima Olvera, que fue una actriz, o es una actriz increíble, desde España, donde decidió radicarse a mediados de los años 90, nos cuenta a su manera, que Moraima Olvera tiene lo suyo, señores míos, nos cuenta a su manera los entresijos del teatro musical y todo lo que ella vivió allá adentro. ¿Están listos para escuchar a Moraima Olvera, señores? Los que no recuerden el nombre, en cuanto esta señora abra la boca, se van a dar cuenta quién es. Miren. Y me vino una evaluación artística. Y claro, como no sé por qué, siempre era un problema conmigo, pues manejaron un poco esa evaluación para que me dieran casi la última categoría. Yo que era la primera figura de ese teatro. Y a la corta o a la larga yo era casi la peor de allí, de aquel grupo. A través de aquella evaluación, aquello fue una injusticia. Y yo estuve a punto de morir. Llegué al cuarto de la calle Consulado, destruida, desbaratada, llorando, y agarré una gitanita que tengo yo ahí. Ella es la artista, ella es la que trabaja, ella es la que lo hace todo. La cogí y yo tenía 12 huevos que daban en la cuota cuando aquello. Y dije, pero ven acá, chica, ¿con quién estás tú? ¿Con los indios o con los cowboys? Yo he sido casi devaluada. Entonces, ¿qué haces tú conmigo? La agarré, cual frágil es. Ella era más bonita antes, como yo. La eché a la basura. Digo, no sirves para nada. Tú no me guías a mí ni me nada. ¡Pum! La tiré en la basura y agarré los 12 huevos que me daban en la cuota. Le hice ra, ra, ra. Miré la espalda, cerré la puerta y me fui. Cuando llegué al teatro me dio como una cosa. Ya tenía que actuar en una obra. Me dio como repelús. Y digo, aunque llegue tarde me voy para la casa. Abrí, la saqué de la basura y la lavé. La lavé y le dije, ay, discúlpame, perdóname, que de verdad tú tienes la culpa la tengo yo. Siempre la culpa la tengo yo. La lavé, la arreglé un poco, pero ya no quedó igual. Ya quedó así. Volví con más energías para el teatro. Y con mucho orgullo me paré en la obra de aquel momento, que me tenían sentada en la butaca, mirando a una actriz, Edelma Llanes, para que yo me aprendiera ese personaje para doblarlo. Porque yo le supliqué al director que me diera trabajo, porque no tenía. Yo no podía estar parada. Yo tenía que estar haciendo algo. Me senté muy digna. A ver. Bueno, pero como las cosas de la vida, y luego decían que yo echaba polvo y que era brujera,
La artista no vino ese día. Se le había partido la prótesis, como a mí ahora. Y no podía venir y tenía que estrenar la obra yo. Se llamaba El Caballero de Pogolotti, escrita por el insigne Héctor Quintero. Que trabajar con Héctor no era fácil. Y me dijo, Moraima, es tu oportunidad. Así, con sorna. ¿Quieres trabajar? Pues sube. Haz de Mireya. Se llamaba Mireya. Yo subí. Digo, ay, estoy perdida. Me dieron como unos mareos. Me dieron un libreto. Lo hice primero como libreto, después dijo, suelta el libreto. Así era, ¿eh? Así me forjé, como el acero. Yo se lo agradezco, ¿eh? Yo se lo agradezco. ¿Y qué pasó? Que ya nunca más Edel Mayanes tuvo Mireya. Ya Mireya era yo. De verdad que conmigo no tuvieron compasión. Me tenían que haber dado un premio. Y mi marido venía con un cinturón. Y se quitaba el cinturón para meterle a la niña. Y yo me metí en medio. Y como éramos tan así, tan viscerales, eso se llama visceral, ¿no? Tan viscerales, vamos, sacaba y me partió el labio. Por dentro y por fuera, yo por poco lo mato. Con aquel cinto visto así y la sangre en la pista. No, pero es que yo también le sacaba la sangre a la gente. En otra obra, haciendo de la famosa Margaret Thatcher, subida en una sillita que me hacían dos bailarines y un angular en la mano como si fuera un micrófono. Pero como yo soy como soy, tan asquerosa, cogí y le hice así, un muerto a la derecha, un muerto otra vez, un muerto, así, y le metí un viandazo con el angular al bailarín y perdió la oreja. Quedó prendida aquí nada más, acusado, un mitin de repudio en mi casa, asesina, asesina, porque en Cuba se dan mitin repudio. Y me... A mí Moraima me divierte mucho, de verdad. Yo no tuve oportunidad nunca de estar en el Teatro Musical de La Habana. Cuando el teatro cerró, yo todavía era un niño. Yo no estuve nunca en el teatro musical, no tuve la oportunidad de ver todas esas obras de teatro, pero a Moraima la recuerdo, me imagino que de la televisión. Y cuando descubrí este documental que le hicieron hace algunos años en España, es para estar riéndose desde el principio hasta el fin, porque como bien dice el amigo, que los actores deben dejar el personaje en el teatro, no, ella es el personaje. Ella es el personaje y siempre está así. Yo creo que hubo un momento en el que los personajes se fundieron con la persona real y Moraima se quedó siendo la que es. Las veces que he estado en España he intentado verla, localizarla, pero ha sido imposible. Los que conocen Madrid saben, ella pues frecuentaba mucho en un restaurante que hay allá en Madrid que se llama La Negra Tomasa, pero creo que debe estar ya muy viejita. También participó en algunos programas en la televisión española y luego le hemos perdido el rastro. Yo me divierto mucho con Moraima, de verdad. Y las anécdotas que tienen ese documental, se los recomiendo si tienen oportunidad, pues búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar, se llama Puro Teatro. Bueno, es que ella es puro teatro. Y de esa manera, pues, y en su nombre homenajeamos a todas esas figuras grandísimas que nos regaló el Teatro Musical de La Habana y también el teatro musical en general. Muchísimas gracias a todos los que trabajaron allá, a los bailarines, a los decoradores, a los escenógrafos, a los actores, por supuesto, a los músicos, y que les regalaron esos minutos de felicidad a todos los cubanos, aun cuando salieran del teatro estaban enfrentando lo más duro que era vivir bajo la dictadura que estamos viviendo nosotros, pero regalaron alegría y eso se agradece infinitamente. Así que en nombre o en la figura de Moraima Olvera homenajeamos a todos y les mandamos un aplauso gigante desde aquí.